Amanda Waller, Tierra Prima, 2011 presente. Capítulo 3. Dawn of DC. Buscando obtener un fragmento de meteorito capaz de neutralizar los poderes del ser conocido como el Vacío, procedente de la nación de Vilnaya, Waller desplegó a sus operativos, Peacemaker y Peacewrecker, para sofocar un golpe de estado a cambio de la piedra, que estaba en manos del gobierno local. Sin embargo, el fragmento fue destruido por Spartan, un androide enviado por el Vacío, antes de que pudiera asegurarse. Waller contrató al supervillano cambiaformas Everyman para atacar y fortalecer a su sobrino, un agente metahumano de ARGUS, conocido como Deadeye. Durante una batalla entre ambos, los poderes del villano se vieron alterados por la tormenta de resina de Lázaro, y Deadeye contactó mentalmente a su tía para exigir una explicación. Desde la Tierra 3, Waller le reveló sus motivaciones y la naturaleza del evento de Lázaro, animándolo a matar a Everyman. Tras meses de aparente inactividad después de la guerra por la Tierra 3, Waller proporcionó a Malcolm Merlyn tecnología de viaje en el tiempo, que éste utilizó en un plan para dividir a la familia Arrow como venganza contra Green Arrow, a quien Waller esperaba provocar para que la persiguiera por su implicación y así atraerlo a una trampa. Al mismo tiempo, Waller hizo implantar a Merlyn un explosivo y un dispositivo de rastreo. También envió al nativo de la Tierra 3, Confusion, al Bleed, entre universos para interceptar los viajes multiversales durante el año siguiente. Waller se dedicó a reunir recursos. Hizo que Peacemaker, Peacewrecker y Gunsmith recuperaran un artefacto conocido como el Casco del Odio desde la isla de Lázaro, mientras ella se reunía con un grupo de supervillanos para ofrecerles indultos legales a cambio de asesinar héroes. Sin embargo, pocos villanos aceptaron el trato de Waller, sospechando que se trataba de una trampa. Waller reunió de forma encubierta una nueva encarnación de Stormwatch para recuperar objetos seleccionados con el fin de atacar a miembros específicos de la Liga de la Justicia. Resucitó a su agente fallecida Emilia Harcourt para cazar al supervillano Weapons Master bajo el pretexto de que él había sido su asesino, y ordenó a la agente federal Nuri Espinosa reclutar al Pingüino para un plan destinado a tomar el control del inframundo de Gotham City. Durante el asalto pesadillesco de Insomnia al mundo despierto, Waller aprovechó el caos y ordenó a su subordinado Bright recuperar la mágica piedra de la pesadilla. Waller entregó esta piedra y el casco del odio a un aliado dentro de la comunidad heroica, quien fue empoderado como Dr. Hate, cuando un meteorito que otorgaba inmortalidad impactó en el observatorio de Gotham. Waller envió recursos gubernamentales para estudiar su efecto, lo que derivó en la creación de un pozo de Lázaro. Beastworld. Waller se enfrentó al equipo de superhéroes Los Titanes por la muerte del rey de Blatava en su cuartel general, la Torre de los Titanes, y posteriormente intentó generar desconfianza pública hacia el equipo por sus operaciones internacionales y su negativa a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos, justo cuando la confianza en la Liga de la Justicia ya había sido erosionada por el ataque de Insomnia. Cuando el miembro de los Titanes Beast Boy adoptó la forma del conquistador alienígena psíquico Starro en un intento por salvar la Tierra, Waller hizo que Dr. Hate reprimiera la mente del héroe, dando el control a su naturaleza bestial y empujándolo a esparcir esporas mutagénicas por todo el mundo. Al mismo tiempo, Arsenal, miembro de la familia Arrow, que había estado cazando a Waller en Belle Reve por su papel en separarlo de su hija, fue conducido por la criminal Cheshire a un refugio submarino de Waller, desde donde ella vigilaba a Hate y la respuesta de los Titanes. Tomándolos por sorpresa, Waller les disparó a ambos. Aunque sobrevivieron, Arsenal fue engañado para creer que el dispositivo de viaje en el tiempo implantado en su cuerpo era una bomba y fue forzado a servir a Waller, mientras que Cheshire fue mantenida como rehén para incentivarlo aún más. Posteriormente, Waller fue traicionada por Hate, quien intentó usar recursos robados de ella y el reino extradimensional conocido como el Reino para invocar a los señores del caos y dominar la Tierra. En respuesta, Waller envió a un reticente Deadeye al reino,
encargándole destruirlo con una explosión psíquica para negárselo a Haight, aunque con la ayuda de la superheroína Vixen, logró cortar el acceso del Doctor al reino sin dañarlo. Denunciando su falta de escrúpulos, el sobrino de Waller le dio la espalda y se unió a un grupo de héroes dedicado a proteger el reino de sus maquinaciones. Aunque se sintió perturbada por la magnitud del caos que Haight había provocado, Waller retomó su colaboración con él y solicitó al presidente de los Estados Unidos que activara la Oficina de Soberanía, otorgándole mayor autoridad para resolver la crisis. Waller también aprovechó el asalto planeado por el exmiembro rebelde del Escuadrón Suicida, Afterthought, contra Belle Reve para evaluar la idoneidad de la heroína naltoriana Dreamer como operativa. Amenazando con exponer al mundo la ciudad natal oculta de Dreamer, Partas, Waller enfrentó a los precognitivos entre sí mientras, sin que la heroína lo supiera, masacraba a los hombres contratados por Afterthought. Dreamer derrotó a Afterthought, confirmando para Waller que cooperaría cuando las personas que le importaban fueran usadas como palanca. Waller ordenó a Sarge Steel, de la entidad de extradición amazona, reunir a los enemigos de Wonder Woman para abordar la amenaza que ella y las amazonas supuestamente representaban para los Estados Unidos, y fue escoltada por Peacemaker a la penitenciaría de la isla Stryker, donde Lex Luthor estaba encarcelado, para obtener de él un teletransportador de la Liga de la Justicia robado. Waller realizó mutaciones adicionales por esporas, en cautiverio, en miembros de la comunidad superhumana como Black Manta y Dolphin, y reclutó al Capitán Boomerang para sabotear de forma encubierta los esfuerzos de D-Day y Vixen por revertir la transformación de Manta. Aunque Boomerang fracasó, descubrió la existencia del grupo opositor de su sobrino y se lo informó a Waller. En nombre de Waller, Peacemaker secuestró al metahumano generador de agujeros negros Chester Runk, mientras Sarge Steel anunciaba públicamente la Oficina de Soberanía y su intención de enfrentarse ellos mismos a Beast Boy, afirmando que los titanes estaban protegiendo a su antiguo compañero a costa de la raza humana. Con la ayuda a regañadientes de Lex Luthor, Waller utilizó su teletransportador para insertar a Runk en el cerebro de Beast Boy, eludiendo a sus defensores dentro de la comunidad superheroica y aparentemente matándolos a ambos con un agujero negro. Waller fue presentada por el presidente como la directora de la Oficina de Soberanía, adjudicándose el mérito por la aparente muerte de Beast Boy y presentando la participación de Runk como un sacrificio voluntario. Usando la autoridad de la oficina para eludir la aprobación presidencial, anunció una campaña de ataques con drones que mataría a todos los infectados por las esporas, más de 1 millón de personas. Aunque los titanes lograron irrumpir en la sede de la oficina, neutralizar al guardaespaldas de Waller, Peacemaker, y confrontarla con la existencia de una solución alternativa y no letal para tratar las esporas, ella se negó a cancelar el ataque, obligando a Cyborg, de los Titanes, a hackear y desviar los drones por su cuenta. Waller prometió usar la intervención de los héroes en conflicto con el ejército de los Estados Unidos en su contra, y fue defendida de una Raven furiosa, pareja de Beast Boy, por Dr. Haight, quien se reveló como un aspecto de la propia Raven. Aunque los Titanes compartieron con el presidente sus sospechas sobre la complicidad de Waller y lograron desactivar la crisis, extrayendo las esporas de sus víctimas, Waller los presentó como temerarios carentes de responsabilidad en una conferencia de prensa de la Oficina de Soberanía, celebrada en la antigua sede de la Liga de la Justicia, el Salón de la Justicia, rebautizado como el Salón del Orden, para condenar a los titanes y al resto de la comunidad superheroica. Absolute Power. En El Cairo, Egipto, Waller reunió un nuevo escuadrón suicida para robar la barba ornamental de la faraona Hatshepsut del país vecino de Kandak. Fue abordada por Catwoman, quien finalmente cumplió su acuerdo de servir. Le implantaron un dispositivo explosivo y se le dio un lugar en el equipo. Aunque Catwoman y el escuadrón recuperaron con éxito el artefacto, este resultó de poco valor para Waller, y durante el golpe, se reveló su implicación. Como represalia, Waller detonó el implante de Catwoman y la mató,
aunque los poderes divinos que había adquirido recientemente la devolvieron a la vida y le permitieron teletransportarse para escapar. Al enterarse de que existía una copia de los supuestamente borrados archivos personales de Santuario, una instalación de salud mental para la comunidad superhumana, en un búnker aislado de la Liga de la Justicia, Waller envió a Arsenal y a un equipo de miembros de la familia Arrow para robarlos. Puso a sus fuerzas a catalogar los artefactos de la Liga de la Justicia que habían quedado en el rebautizado Salón del Orden para trasladarlos a un lugar seguro fuera del sitio y a reconfigurar las defensas del salón para mantener fuera a sus antiguos ocupantes. Durante este esfuerzo, la trampa de Waller para Green Arrow dio resultado y fue capturado durante un intento de allanamiento. Ella negoció un trato con él. Entregaría a Arsenal, reuniría a la familia Arrow y los conduciría hasta Malcolm Merlyn, a cambio de que él completara la misión de Santuario, ya que su equipo no había regresado y había perdido contacto. Operando desde Belle Reve, Waller encargó a Dreamer, nuevamente motivada por amenazas contra su hogar, irrumpir en la casa del ahora senador Gravenport y recuperar pruebas de su pedofilia. Aunque la operativa tuvo éxito, Waller optó por chantajear a Gravenport para que cooperara con su agenda en lugar de enviarlo a prisión, para disgusto de Dreamer. Más tarde, Waller la secuestró mientras dormía para su siguiente misión: llevar encubiertamente al escuadrón suicida a través del reino de los sueños hasta la políticamente inestable y fuertemente defendida nación de Gamorra, para abrir sus fronteras a la intervención estadounidense y tomar el control ella misma. En el Salón del Orden, Waller fue abordada por el demonio Trigon, padre de la titán Raven, para eliminar a sus compañeros y su influencia sobre ella. El demonio ofreció perdonar a la Tierra de la destrucción a manos de su hija y convertir a Amanda Waller en presidenta. Ella rechazó lo segundo y negoció un incentivo mayor: dominio total sobre la Tierra. Aunque Dreamer descubrió y reveló los planes de Waller para Gamorra, sembrando disenso dentro del escuadrón suicida, Clock King redujo las defensas de la isla, permitiendo a Waller entrar en la nación con una fuerza de invasión. Para controlar la narrativa de la toma, Waller lanzó una búsqueda de Jay Nakamura, hijo de la presidenta gamorrana Sara Nakamura, y envió a Bizarro a matarlo. Cedó al resto del escuadrón, salvo a Dreamer, que escapó al reino de los sueños. En represalia, Waller expuso la existencia de Partas, y más tarde, sus sueños, en los que su difunto esposo la reprendía por los compromisos hechos a su moral, fueron interrumpidos por Dreamer, quien intentó sin éxito apartar a Waller de su campaña contra alienígenas y metahumanos. Al despertar, Waller comenzó a medicarse para evitar dormir y huir de Dreamer. Waller envió al escuadrón suicida a recapturar a la heroína naltoriana en Partas, donde combatió contra alborotadores anti-alienígenas, aunque Dreamer logró liberarse y secuestrar el jet del escuadrón rumbo a Gamorra, estrellándolo contra un complejo penitenciario recién construido pero vacío. Waller, sin embargo, organizó rápidamente su reconstrucción en otro lugar, y con el resucitado Deadshot a su lado, confrontó a Dreamer, admitiendo su abuso de poder mientras insistía en que sus métodos eran el único camino hacia un mundo mejor. Al mismo tiempo, Waller había colocado explosivos de nanitas en el padre y la hermana de Dreamer para detonarlos en caso de su muerte. Al descubrirlo, en una visión de un futuro en el que mataba a Waller, Dreamer cedió y aceptó prestar sus poderes precognitivos a la causa de Waller. Para cumplir su trato con Trigon, reclutó al robotista Dr. T.O. Morrow para construir un androide que matara a los titanes. Una vez que Green Arrow recuperó los registros de Santuario, ella lo teletransportó a la ubicación del Merlin perdido en el tiempo y asaltó la sede de la organización de investigación centrada en superhéroes Terrifitech, donde sus fuerzas hallaron datos que implicaban una disrupción en la fuerza de la velocidad, fuente de los poderes de los velocistas, en una serie de catástrofes que deformaban la realidad. Aprovechándolo para socavar aún más a la comunidad heroica, cerró un podcast pro superhéroes, calificándolo de propaganda terrorista, y se apropió de su transmisión para culpar a la familia Flash y ordenarles que dejaran de usar sus poderes. Se reunió con Linda Park, esposa de Flash, con la esperanza de capturar a su marido,
pero descubrió que ella no sabía ni le importaba su paradero. Por órdenes del Consejo de la Luz, Waller negoció un breve cese de la cuarentena de la Tierra por parte de los Planetas Unidos, permitiendo la entrada del ejército de Brainiac, compuesto por Xarnianos, en Metrópolis. Waller envió a Peacemaker y Peacewrecker en una cacería fallida de Profesor Ivo, otro robotista villano, y les hizo extraer un archivo sobre Brainiac de la desaparecida Task Force 11. Al vincular la señal de Brainiac con la de las transmisiones del Consejo de la Luz, Waller confrontó a sus antiguos benefactores, descubriendo que eran un grupo de Brainiacs multiversales, y rompió relaciones con ellos, prometiendo vengarse por su manipulación. Waller vigiló desde Gamorra al nuevo Batman, un androide conocido como Failsafe, ordenando a sus fuerzas mantenerse en redes privadas para evitar su vigilancia, y concluyendo que sus actos públicos de autoritarismo violento beneficiarían su causa anti-superhéroes. Para averiguar su identidad, envió una fuerza de ataque a Wayne Manor, hogar del Batman original, solo para ser atacada por Failsafe en su propia sede. Pese a las amenazas, Waller se reconfortó al ver que él no estaba dispuesto a provocar un incidente internacional, llevándola bajo custodia. Equiparando sus objetivos con los de ella, Waller sugirió que él podría llegar a ver a la comunidad superheroica como ella la veía. Proporcionó recursos militares estadounidenses al empuje final de la campaña del comisionado de policía de Gotham, Vandal Savage, contra Failsafe, durante la cual el Batman robótico fue destruido por el original. Al no lograr destruirlos, Waller fue confrontada en una instalación supuestamente segura por una demostración de fuerza de los Titanes, que habían derrotado a Trigon y descubierto el trato de Waller con él. Waller envió a Dreamer y Deadeye a la selva de Gamorra para rastrear y capturar a Jay Nakamura, atando cabos sueltos, y usó el reloj de arena que manipula el tiempo del supervillano fallecido Comandante del Tiempo para devolverlo a la vida. Usando su vida restaurada como palanca, lo añadió al escuadrón suicida y le encargó rebobinar el daño hecho al cuerpo recuperado de Failsafe. Previendo que intentaría escapar a través del tiempo, utilizó enrutadores cronales para impedirle viajar más atrás que el día de su resurrección. Una vez restaurado Failsafe, Waller puso al Comandante del Tiempo a hacer lo mismo con otros 6 androides del mismo tipo. A través de empresas pantalla, Waller compró la propiedad de prisiones metahumanas como la Isla Striker, Iron Heights, Arkham Tower y la penitenciaría Blackgate, y obtuvo de ellas un suministro de supervillanos manipuladores de energía. Trabajando con Failsafe, hizo que vertieran sus poderes en un robot diseñado para absorberlos, aunque la retroalimentación entre la fuente y el sumidero de poder mataba sistemáticamente a los metahumanos en lugar de retener sus energías. Al mismo tiempo, Waller consultó con Dreamer sobre sus visiones del éxito futuro de la campaña y, con la ayuda de Green Arrow, diseñó y construyó varias prisiones derivadas de Belle Reve. Junto a Failsafe, recuperó a la reina Brainiac, un lienzo en blanco creado por su enemiga. En un programa de realidad virtual recuperado de Santuario, donde 20 años simulados transcurrían en 20 horas reales, Waller crió a la reina como si fuera su propia hija, adoctrinándola contra los superhéroes mientras llegaba a preocuparse genuinamente por ella. A cambio de no intervenir en las maquinaciones de Waller, los Planetas Unidos le pidieron rastrear y capturar a Green Lantern Hal Jordan, prestándole operativos como Carshon, el tiburón. Pese a protestar contra trabajar para ella en el campo, Waller envió a Green Arrow a Belle Reve Norte para impedir una fuga de la familia Arrow y lo equipó con la armadura Justice Buster de Batman para capturar a Barry Allen, Flash, aunque Arrow fracasó y permitió que sus antiguos aliados escaparan. En la primera fase de su campaña anti-superhéroes definitiva, Waller hizo que la reina Brainiac secuestrara Internet para difundir masivamente videos manipulados de superhéroes atacando a civiles, aprovechando a un público predispuesto por crisis recientes a desconfiar de sus héroes, incitando tanto la violencia anti-superhéroes como actos visibles de heroísmo destinados a crear una contranarrativa. Pese al deslinde de la Casa Blanca respecto a sus operaciones, Waller anunció su intención de responder a la amenaza fabricada, desplegando la Task Force Sepno de Failsafe, androides Amazo,
a semejanza de la Liga de la Justicia, enviados a drenar y asumir los poderes de los héroes que salieran a la luz, ya fueran de origen biológico, tecnológico o místico. Además de la cuarentena de la Tierra por parte de los Planetas Unidos y el bloqueo del multiverso, Waller selló el microverso y la corriente temporal, forzando a los superhéroes del mundo a esconderse o ser capturados. Para sí misma, preparó una ruta de escape, usando una caja madre, tecnología del Cuarto Mundo. Creó un boom tube entre una base oculta en la selva de Okinawa, Japón, y el planeta Tsarnia. Allí trasladó los cuerpos de sus familiares fallecidos a un mausoleo protegido por un campo de fuerza y por su operativa Gunsmith. Para cazar a la familia Marvel, los más fuertes entre los héroes que conservaban sus habilidades, Waller retiró a Parasite su brazalete supresor del hambre y usó su apetito por el poder para conducir a Last Son, el análogo de Superman de la Task Force 7, hasta ellos. Mientras tanto, en Gamorra, ella y Carson interrogaron al cautivo Hal Jordan para aprender la nueva fuente de poder de su anillo de Green Lantern. Waller envió a Depth Charge de la Task Force 7 a despojar de poderes a Aquaman y tomar el control de Atlantis, recibiendo con consternación el informe del Amazo de que Atlantis había sido destruida y que Aquaman, aunque sin poderes, había escapado. Con su consejo de guerra, Failsafe, la reina Brainiac, Dreamer y Green Arrow, Waller discutió la captura del 80% de los héroes del mundo y planeó atacar al resto clandestino. Rechazó la sugerencia de la reina de atraerlos atacando a sus aliados civiles, alegando que esas personas comunes eran a quienes su campaña pretendía proteger, y asignó tareas. Mientras Arrow y Failsafe supervisaban la Task Force 7, la reina sería guiada al cuartel de los fugitivos, la Fortaleza de la Soledad, por John Kent, el hijo de Superman, controlado cibernéticamente, para lanzar un asalto frontal que sirviera de distracción a la infiltración de Dreamer a través de los sueños de un héroe inconsciente con un amazo. La transformación de Kent fue demasiado para Dreamer, quien se volvió contra Waller y permitió la huida de los héroes antes de que la fortaleza se autodestruyera. Asegurando a Sarge Steel que Kent y la reina habían sobrevivido a la explosión y que el primero seguía bajo el control de la segunda, Waller ordenó que la aparente muerte de Dreamer se mantuviera oculta para Green Arrow y desplegó al escuadrón suicida en Okinawa para custodiar el extremo terrestre de su boom tube. La campaña de encarcelamiento masivo de Waller se extendió a los supervillanos del mundo, y en la prisión de la isla Gamorra los puso a trabajar construyendo un puente multiversal. Reprendió a Peacemaker por su fracaso al intentar capturar a Lex Luthor y con el puente completo, trasladó a los villanos a otras prisiones para hacer espacio en Gamorra a los héroes fugitivos restantes, a quienes encargó a John Kent cazar. Waller completó la toma del país al que una vez sirvió, disolviendo el gobierno de Estados Unidos y usando secretos robados por la reina Brainiac para asegurar la aceptación internacional de su golpe. Se alarmó al saber que los androides de la Task Force 7 mostraban signos de adoptar la moral de sus víctimas junto con sus poderes y ordenó a Failsafe reiniciarlos para corregirlo. Mientras tanto, la reina Brainiac informó a Waller del hallazgo de los héroes en la isla de Themyscira, hogar de las Amazonas. La reina atacó con Kent, pero él recuperó el control y usó su vínculo con ella para mostrarle la falsedad del adoctrinamiento antisuperhéroes de Waller. Enfurecida, Waller tomó control directo del cuerpo de la reina, pero este fue enviado a Plutón a través de un boom tube creado con la caja madre de Waller, recuperada por Batman, permitiendo una vez más la huida de los héroes y dejando a Waller ansiosa de venganza por la pérdida de su hija. A través del puente multiversal, Waller se reunió y reclutó a Superwoman y a su sindicato del crimen de la Tierra 3. Al detectar a un intruso observador, Steve Trevor puso a los guardias de la prisión tras él y envió a Paradise Lost de la Task Force 7 a drenar los poderes de los metahumanos muertos en el Pozo de las Almas de Themyscira y a sellar la isla como castigo por la colaboración de las Amazonas con los héroes fugitivos. Tras fracasar 2 veces en capturar al grupo, Waller planeó apuntar a su liderazgo.
la trinidad de Batman, Superman y Wonder Woman, pero descubrió que sus operativos no estaban disponibles y se enfrentaban entre sí. Envió al último amazo de la Task Force 7 a atacar a los héroes internacionales que habían conformado a los Guardianes Globales, llamándolo Guardián Global, tras drenar con éxito sus poderes. Al mismo tiempo, sin embargo, una fuga en su instalación de Gamorra fue orquestada por Wonder Woman y Robin, y Waller se preparó para que los héroes reunidos pasaran a la ofensiva. Cuando los héroes fugitivos finalmente invadieron su base, Waller fue tomada por sorpresa al ver que las armas entregadas a sus tropas se volvían contra ellas, comprendiendo que Green Arrow había estado en su contra todo el tiempo. Nightwing y John Kent rompieron sus defensas, solo para que Failsafe capturara a Nightwing y John quedara incapacitado con kriptonita verde. Waller despotricó diciendo que estaba lista para matar a todos los metahumanos, que ellos habían escalado el conflicto a ese nivel. Sin embargo, sus planes se derrumbaron cuando Arrow logró marcar a un amazo con un dispositivo creado por el Comandante del Tiempo, apagando a Failsafe y a la Task Force 7 y restaurando los poderes de los héroes. Waller advirtió a Nightwing que aún tenía su ejército multiversal y lo amenazó con un arma, solo para que Dreamer, viva y recuperada, apareciera y la atacara. Acorralada, Waller gritó que la buena voluntad hacia los héroes se había agotado, que había engañado al mundo entero para creer que eran una amenaza y que serían expulsados del planeta. Pero Nightwing se había preparado. Airwave transmitió la confesión a través de todos los dispositivos electrónicos de la Tierra. 48 horas después, Waller despertó en Belle Reve con Dreamer, quien le informó que había sido juzgada por el Tribunal Mundial y condenada a cadena perpetua por sus actos. Waller se burló, afirmando que saldría libre cuando revelara su información sobre los metahumanos, pero al pedirle Dreamer varios datos, Waller se dio cuenta de que no podía recordarlos. Dreamer reveló que había alterado sus recuerdos lo suficiente como para que nunca pudiera acceder a esa información, agradeciéndole su entrenamiento. Como último golpe, le dijo que no pensara demasiado, ya que podría haber otras cosas en su cabeza, haciendo creer a Waller que tenía una bomba en el cerebro. Amanda Waller fue llevada a juicio público por sus acciones y recibió una visita en prisión de Green Arrow, quien la amenazó con matarla si alguna vez volvía a actuar contra sus amigos y su familia. All In. Amanda Waller fue finalmente liberada de Belle Reve por los remanentes de la agencia de inteligencia Checkmate, quienes buscaban la información que había recopilado a lo largo de su carrera, sin saber que Dreamer había bloqueado esos secretos fuera de su mente consciente. Amanda Waller no es una heroína, tampoco una villana común. Es la prueba de que el poder más peligroso no vuela ni dispara rayos, firma órdenes. Mientras los héroes luchan bajo la luz, Waller opera en la sombra, tomando decisiones que nadie más se atreve a asumir. Para ella, el fin siempre justifica los medios, incluso cuando el costo es humano. Y aunque este capítulo llega a su final, la historia de Amanda Waller aún no termina. Nuevas decisiones, nuevos sacrificios y consecuencias aún más oscuras están por venir. Porque mientras existan amenazas que los héroes no puedan enfrentar, Amanda Waller seguirá moviendo las piezas desde las sombras. Nos escuchamos en el próximo episodio.